Yo creo que cuando ustedes hablan de México, para nosotros siempre México ha sido una inspiración. Hablo en Colombia. México ha sido un ejemplo y ustedes mismos tienen que aprenderse a ver como nosotros los vemos a ustedes, porque ustedes son una potencia en todas las áreas, en el arte, en la música. Yo veo tanto talento en México, todos cantan. O sea, aquí hay alguien en la familia, alguien de ustedes, de su familia que cante, levante su mano. Alguien, vea. ¿Sí se da cuenta? Y este hombre que canta hermoso, nuestro director de alabanza, Ángel. Ángel, deme un aplauso al Señor por la vida de Ángel. Hermanos, yo creo que necesitamos como iglesia y a todas las personas que nos visitan por primera vez entender que la iglesia es un refugio. La iglesia es un centro de formación espiritual. La iglesia es la institución que Dios creó para que nosotros nos congreguemos y juntos tengamos la capacidad de encender un fuego. Y el título de este mensaje es precisamente ese: encendamos un fuego. A mí me da mucha alegría. Le preguntaba a Gerardo, sé que hay problemas en Durango, pero no son los mismos problemas que hay en otras ciudades, donde no se puede salir a la calle, donde el crimen ha aumentado. Y miren, una de las cosas que cuando yo llegué a México hace 12 años, ya vivimos acá, yo lo primero que hice fue prender las noticias como para empaparme un poquito del contexto, pero son tantas noticias violentas que decidí ya no más. Yo me voy a la palabra y ya, ¿no? Y que Dios haga el milagro. Pero eso no quiere decir que me quiera abstraer y entender que sí vivimos en un mundo hostil. Y más que habitantes, somos supervivientes en esta vida. Entonces, estamos rodeados de muchos peligros, pero no me refiero a las circunstancias externas, sino también a cosas internas que están afectando nuestra fe y nuestro corazón. Entonces, algo que le pido a las personas, sobre todo aquellas que nos visitan por primera vez, que no piensen que decidieron venir acá, sino que fue el mismo Dios quien las trajo. Ustedes deben entender que hay un texto en Juan 15:16 que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué a una iglesia muy diferente a estas iglesias. A la edad de unos 12 años, mi tía, una de mis tías, me llevaba a una iglesia solemne, con coros. Las personas se vestían de púrpura. Era la élite del liderazgo de esa época. Y poco a poco, a pesar de la solemnidad, del tono de aquel hombre que predicaba, se despertó en mí un deseo de conocer más de Dios. Cuando nosotros miramos el mundo externo, nos damos cuenta que definitivamente la única respuesta para la solución de los problemas de nuestra vida es Jesucristo. No hay otra solución. No es ni el PAN, ni el PRI, ni el POS, ni el PARA, ni el PAN, nada de eso. Es Jesucristo. Pero el problema más grande que tienen los seres humanos es la dureza de corazón, la indiferencia, la ignorancia. Entonces, cuando yo hablo de este título, encendamos un fuego, quiero referirme a un episodio que vivieron dos hombres. Son conocidos como los caminantes de Emaús. Ellos habían conocido de Jesús, como muchos de nosotros hemos conocido, escuchado de Jesús. Pero algo pasó en el corazón de ellos que Jesús tuvo que intervenir. Y note que el Señor Jesucristo es tan personal. Diga conmigo: Cristo es personal. Ahora diga conmigo: Cristo es específico. Diga conmigo: Cristo está cercano. Y levante su mano derecha y diga conmigo: Cristo me ama. Dígalo 3 veces. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso a Jesucristo.
Yo también lo creo. Y de Cristo precisamente es que quiero hablar hoy. Cuando Cristo pasó en este breve pasaje de 3 años y medio que Cristo vivió en la tierra, fue tan personal, tan específico. Habló en Juan 4 con la mujer samaritana. Cuando leemos la historia de un hombre llamado Nicodemo, que era sabio, reconocido fariseo, busca a Jesús de noche y Jesús le habla y lo invita. ¿Qué decir de Lázaro, el que había muerto hacía 4 días y Cristo lo resucitó? ¿Qué decir de Zaqueo, que se subió a un árbol que procuraba, dice la Biblia, ver quién era Jesús, y Cristo se detiene y le dice: Lázaro, ayúdenme, ¿qué le dijo? Desciende, es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Qué decir de Cristo cuando tuvo compasión de aquella multitud que ya era avanzada la noche y el Señor les dice a sus discípulos: dadles vosotros de comer? Y los discípulos no sabían cómo, y Jesús ora, y es la famosa escena de la multiplicación de los panes y de los peces. Y así sucesivamente miró a Pedro, le dijo: ven en pos de mí, te haré pescador de hombres. Miró al joven que estaba teniendo una boda, las bodas de Caná de Galilea, se acaba el vino y Jesús, en un acto misericordioso, multiplica, hace el milagro de convertir el agua en vino y trajo la bendición para esa casa. De ese Cristo es el que quiero hablar, del Cristo cercano, del Cristo privado, del Cristo específico, el que era, el que es y el que será, el que nos ama. Cristo fue tan específico con esas personas como también lo es con nosotros. Y hay una escena, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso 13 al 33. Gracias. Aquí habla de los caminantes de Emaús. Estos 2 hombres habían creído en el mensaje de Cristo, pero estaban desubicados y llenos de incertidumbre. Mire, leamos el verso 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, ¿está conmigo? Lucas 24:13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Mire, a veces uno se imagina que Cristo está distante, que Cristo está ausente, o que Cristo está muy ocupado como para atender. Tal vez estos 2 hombres estaban pensando lo mismo. Cristo está lejano, está distante. Y estos hombres habían escuchado el mensaje de Cristo, creían en Cristo, pero la situación es que vieron a Cristo padecer, ser crucificado y azotado en la cruz, y era el segundo día. Y estos hombres no sabían o no entendían que Cristo había resucitado. Lo habían escuchado, sí, pero no lo habían creído. Es decir, el segundo día ellos van caminando, se enteran después, al tercer día, que Cristo resucita, pero no lo creen. Y deciden tomar una decisión: salgamos de Jerusalén, ya Cristo fue crucificado, dicen que resucitó, pero no lo hemos visto. Tal vez es psicosis colectiva, tal vez es un invento de los discípulos, tal vez es algo que se generó para crear una imagen incorrecta. Yo me prefiero creer o fundamentar o caminar en el sentido común. Y decidieron salir de Jerusalén a una población llamada Emaús. Parece que salieron de Jerusalén derrotados, parece que salieron de Jerusalén frustrados, confundidos, llenos de intimidación, porque sí, había persecución contra los discípulos de Cristo. Pero ese mismo día el Señor Jesucristo se apareció y comenzó a caminar con ellos.
como camina con nosotros en nuestra cotidianidad. Creemos que Cristo existe, pero a veces nos cuesta estar o sentir o hablar o palpar la presencia gloriosa del Señor. Pero el Señor mismo apareció, comenzó a caminar, pero Dios impidió que lo reconocieran y les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, dice esta versión, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Estaban caminando entrada la noche. Yo creo que era más o menos la hora que estamos ahorita observando, porque dice entrada la noche, en el ocaso del día. Jesús se aparece en medio de ellos, en esa oscuridad, como se aparece a aquellos que alguna vez creyeron, se emocionaron, pero están en el ocaso de su vida. Como que ya llevo tantos años de creyente, he leído tantos versículos de la Biblia, tuve fuego, pero el fuego se está apagando. Es una analogía, una metáfora de lo que sucede en el corazón de aquellas personas que una vez tuvieron fuego, pero de repente se empezó a apagar. Y el Señor les dice: ¿qué conversaciones tienen entre ustedes? Miren, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras confesiones. Usted no puede pretender que es cristiana o cristiano porque dice gloria a Dios o aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras actitudes evidencian nuestra fe. Nuestra manera de ver la vida también determina el orden que nosotros le damos. Miren, Jesús dice aquí: ¿de qué vienen discutiendo? Y ellos se quejaron con Jesús y dicen: Jesús dijo que iba a resucitar, pero escuchamos que había pasado, pero la verdad fue una simple noticia. Y Jesús en el verso 17 les dice: ¿por qué discuten? ¿Por qué hablan de esta manera? Los sueños, las ilusiones, parece ser que se habían apagado. Tenían dolor, tenían frustración. Dice: nosotros habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. Parece ser que cambiaron su concepto de Dios. Permítame hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué cambiaron su concepto de Dios? Porque los judíos pensaban siempre que Cristo o el Mesías regresaría. Ellos estaban esperando un Mesías, pero no un Mesías como Jesucristo. Hablo de los judíos. Ellos pensaban en un hombre con poder militar, un hombre con capacidad con una capacidad académica, con una manera de hablar, pero nunca pensaron que el Mesías o que el hombre esperado, el libertador de Israel, naciera en un pesebre, y mucho menos de José y María, y mucho menos que fuera conocido, porque los judíos pensaban que se debería aparecer como una figura poderosa que aplastara al imperio romano, que ganara políticamente el poder, que pusiera a todos los enemigos de Israel en su sitio y que trajera opresión a los enemigos. Pero Jesús nació en silencio. Jesús creció, surgió. Entonces aquí vemos que los mismos caminantes de Emaús se habían dejado contaminar y confundir por la cultura de la época. Y dicen: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había de venir. Esto ya sucedió hace 3 días. Y en el verso 22 al 24 dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron: Jesús está vivo. Pero note el escepticismo. Dijeron que Cristo había resucitado, que ya no está en la tumba y que parece que sí resucitó. Entonces creían que era una simple historia contada por algunos fanáticos emocionalistas. Y aquí interviene Jesús y les dice:
qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Saben? Estos dos caminantes son dos leños, pero en algún momento estos leños estuvieron encendidos, pero se secaron, y Jesús aparece en el camino para volverlos a encender, como aparece en el camino de muchos de nosotros cuando sentimos que las cosas no salen como queremos. Pregunto, ¿para cuántos este 2024 ha sido difícil? Levante su mano. ¿Y cuántos sienten que las circunstancias han afectado su fe? Levanten su mano. Saben, cuando uno tiene fe, la fe domina sobre las circunstancias. La Biblia nos advierte: en el mundo sufriréis aflicción, pero también dice: confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted lee Isaías 53, enseña que el Señor Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que estos caminantes de Emaús estaban ignorando un principio, y es que todo el sufrimiento que puede tener un ser humano creyente es parte del proceso formador. Podremos pasar desiertos. Me gustaba la canción que decía ahorita que vendrá el fuego, que si vienen las aguas no me anegarán, y tantas canciones bonitas que cantamos aquí. Pero ¿qué pasa cuando usted vuelve a su casa? Se regresa como los caminantes de Emaús, diciendo: ¿cuándo será mi bendición? Hablando con su esposa, no cuidan las palabras. Hombres, a veces nosotros somos transmisores de un evangelio de tristeza y no del evangelio de Jesucristo. Vamos en el carro y nos quejamos y nos queremos sentir víctimas, refunfuñamos. Y alguien dijo: si una persona orara más y se quejara menos, su vida sería transformada por el poder de la palabra, por el poder de Jesucristo. Entonces aquí el Señor tiene que tomar estos dos leños secos y con su fuego volverlos a encender, como Él quiere hacerlo con muchos de los que han perdido el fuego, el ánimo. Yo tuve que hacer eso en la iglesia hace una semana. Veía hombres muy desgastados, veía hombres muy agobiados por sus circunstancias. Siempre se dice que las mujeres son más, que los hombres son menos. Siempre se dice que la mujer es más comprometida, y yo he renunciado a esa convicción. Yo creo que en México Dios quiere levantar una generación de hombres encendidos por el fuego de Dios. Ahora escuchen esto: cuando una persona es experta en supervivencia y está en medio de un campo hostil, y me gusta esta recreación, ¿no? Bueno, aquí nadie se moriría de hambre con estos nopales, ¿no? Alguna cosa se hace. Pero supongamos que es un desierto. ¿Qué es lo primero que hace una persona que está atravesando el desierto? Lo primero que hace es encender fuego. ¿Para qué? Para que lo proteja, para que ilumine el camino, para que el fuego les dé esa seguridad contra cualquier ataque de una fiera o de alguien. Lo mismo es en la vida espiritual. Si usted deja apagar el fuego de Dios o nunca ha experimentado el fuego de Dios, lo tiene que avivar o lo tiene que encender. Volvamos a la historia de estos dos hombres que habían creído, ¿no? Entonces Jesús les dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas? Jesús les habló de la palabra. Jesús les recordó que todo lo que estaba aconteciendo era parte del plan. Usted debe entender algo también, que cuando nos quejamos, Cristo interviene, como lo está haciendo en esta noche, para recordarle algunas promesas. ¿Acaso no han leído que fieles son las heridas del que ama? ¿Que engañosos son los besos del que aborrece? ¿Acaso no han leído que el Señor es tu pastor y nada te faltará? ¿Acaso no han leído que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Cuando Cristo les habló de esa manera, los caminantes de Emaús empezaron a experimentar algo que se había apagado en sus vidas, y era fuego. Diga conmigo: fuego. ¿A qué vienen ustedes hoy? A que el Señor vuelva a recuperar en su vida el fuego
que las circunstancias intentaron apagar. En Durango vendrán aguas, vendrán dificultades, pero está siempre Durango, y la iglesia MSI en Durango debe estar consciente que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire lo que dice aquí: qué necios sois, qué torpes son. Entonces Jesús les dice: no pierdan la esperanza, resuciten en la fe, vuelvan a encenderse. Entonces, algo que ellos se dan cuenta es que cuando este hombre que aún no habían reconocido empieza a hablarles, verso 28, para entonces ya estaban cerca de Maús, y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué le suplicaron? Mire lo que le dijeron: quédate con nosotros esta noche, ya que está haciéndose tarde. Entonces Jesús los acompañó. Miren el deseo de Jesús de acercarse, el deseo de Jesús de hablarnos, el deseo de Jesús de aconsejarnos. Yo he vivido momentos muy complicados en mi vida. La pastora, la familia pastoral han vivido momentos apremiantes en la vida. No nos paramos aquí pensando que hemos vivido una vida color de rosa. Yo he tenido deudas. La semana pasada pensé que no iba a poder venir. No le dije nada a la pastora ni les dije, pero yo estaba tan mal de mi salud que yo pensé que no iba a alcanzar a recuperarme. Y le hice una oración al Señor: Padre, ayúdame, dame la fuerza para estar acá. Necesitamos motivar a las personas en Durango, porque algunos de ellos han sido leños, pero las circunstancias los quieren apagar. Y el Señor me dio la oportunidad de tomar un vuelo y estar aquí. He pasado enfermedades, deudas, mentiras, injusticias, amenazas por el narcotráfico en Colombia. En los años 98 y 99 tuve que huir de la ciudad de Bogotá y refugiarme en un pueblo, porque tenía un trabajo asediado por el narcotráfico y los narcotraficantes me odiaban. Yo después le cuento esa historia. Pero lo cierto es que yo tenía siempre la capacidad de pedir consejo, de pedir ayuda. Cuando uno siente el fuego de Dios, uno no quiere nunca que ese fuego se apague. ¿Usted ha comido sopa Maruchan? ¿A cuánto les gusta la Maruchan? ¿Me perdonan por lo que voy a decir? ¿Han comido pozole? Frente al pozole y la marucha, ¿quién gana? Ah, pues órale. Lo mismo es la vida cristiana. Cuando usted vive con Dios, escucha a Dios, ya no quiere usted las cosas viejas, quiere que el fuego de Dios se encienda. Cuando David pecó con la mujer de Urías, sintió que el Espíritu Santo se apartó de él y le dice al Señor: vuelve el gozo de mi salvación. Si lee el Salmo 51 y el Salmo 22, usted puede entender el clamor del rey David para recuperar el nivel espiritual. Los caminantes de Emaús sintieron que las palabras de ese hombre, que aún no habían sido identificadas, era como fuego que encendía sus vidas. Y la ternura de Jesús es que Él se sentó con ellos a comer, se sentó con ellos a convivir, como se sienta con nosotros esta noche para enseñarnos una verdad sencilla: en mí está la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Cristo está buscando una iglesia viva. Saben, tuve la oportunidad de hacer un estudio de Juan y veo en diferentes momentos cuando Jesús se para en la sinagoga, predica la palabra, la gente como que sigue de largo. En una de las celebraciones de la Pascua, Jesús entra al templo, da un discurso, la gente lo escucha, pero no era suficiente. Así que la Biblia dice que Jesús se paró afuera y grita: los que tengan hambre, vengan a mí, los que tengan sed, vengan a mí. Jesús le gritaba a la multitud porque Jesús siente angustia con aquellos que Él quiere salvar, pero que su corazón tan sumergido en el diario, en la cotidianidad, no lo quieren escuchar.
Entonces, lo hermoso de este pasaje es que estos dos hombres le suplicaron: quédate con nosotros. Y las palabras de Jesús fueron tan impactantes que produjeron una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su presencia era inexplicable y dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Ahora escuchen esto, fue Jesús quien se acercó. No se acercaron estos caminantes a Jesús, fue Jesús quien se acercó a ellos. Entonces aquí podemos ver algo, que la fe cristiana tiene una diferencia entre las demás religiones o las demás creencias. Las demás creencias invitan a las personas a acercarse a Dios, pero en este caso, como en muchas escenas de la Biblia, Cristo es quien toma la iniciativa. Ya lo dije, Zaqueo, Jesús y el ciego, Jesús y el paralítico, y cada una de las personas que él sanó, les dice el Señor les dice: créeme. A la mujer samaritana: si tú conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría ríos de agua viva. Verso 30 dice así: al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Y mire lo que dice el verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ese es el efecto de Jesucristo. Viene revelación, se vuelve a encender la fe. Vemos la vida desde otra perspectiva, no como la muestran los noticieros, no como la muestran las personas que nos rodean. Yo me he subido a taxis, a Uber o a taxis. Hermano, es una bendición cuando uno se sube a un taxi que es cristiano, ¿no? Pero también es tremendamente desolador cuando una persona que no conoce de Dios intenta convertirlo a uno a su pesimismo. Hay un velo, hay un lenguaje pesimista que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Estos hombres se sentaron con la persona correcta, escucharon la persona correcta, estaban en el momento correcto, recibieron el alimento correcto, y la respuesta en su alma fue la respuesta que Cristo esperaba. No ardía nuestro corazón, fue algo instantáneo, fue algo inmediato, no fue un proceso. Y note que más adelante dice que recuperaron o regresaron nuevamente a Jerusalén. Esto es interesante. El rumbo de sus vidas dio un giro radical. Verso 33: en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció también a Pedro y a otros. Permítame recrear esta escena. ¿Hacia dónde iban caminando? ¿Hacia qué ciudad? 11 kilómetros. ¿Cuánto se echa usted caminando 11 kilómetros y los camina? Por ahí 2 horas, yo creo. Ellos iban caminando, pero cuando Jesús interviene, les está diciendo: dejen de caminar hacia un lugar que ustedes mismos ni conocen, ni saben. Yo no los mandé allá, lo pueden conocer, pero no es mi deseo que estén allá. Escuchan a Cristo y regresan nuevamente, se congregan nuevamente, su corazón vuelve a arder. Escogen a las personas correctas, al entorno correcto. No se dejen de congregar, no deje de participar en sus células, no deje de apoyar a la iglesia y de servir en la iglesia en las actividades que se le delegan, porque no es que la iglesia se beneficie, sino que a través del servicio todos podemos volver a creer, volver al propósito. ¿Cómo me gusta esta palabra cuando dice en el verso 34 y el verso 33: en menos de una hora estaban de regreso? Ya no fueron a Emaús, regresaron al lugar donde jamás debieron haberse alejado. Se acercaron a los apóstoles. Ya no eran 2 leños apartados, ahora eran
dos leños ardiendo que se acercaron a otros leños ardiendo, quienes eran los apóstoles, se unieron, recuperaron el fuego. Entonces aquí entiendo algo, hermano, que cuando una congregación camina en unidad, es una congregación que tiene claro que no pueden vivir apartados, tienen que asistir. Hoy en día hay Zoom, pero el Zoom es una herramienta temporal para un asunto de fuerza mayor. Lo que Dios quiere es que la iglesia sea viva, que sean una hoguera, que no sean leños separados. ¿Qué le pasó a Tomás cuando Jesús entró en Juan capítulo 20? Jesús también estuvo cuando ellos sentían intimidación. Y Jesús en Juan capítulo 20 se aparece y les dice: paz a vosotros. Y vino el fuego, y vino la fe, se recuperó la esperanza. Todos estaban unidos menos uno. ¿Quién faltó ese día? Tomás. Y Tomás habló de otra manera: si no viere el costado y no viere sus manos con la señal de los clavos, no voy a creer. Y el Señor tuvo que hablarle a Tomás específicamente: Tomás, 8 días después, ven aquí. Estaban reunidos, estaban congregados, y Dios no iba a dejar perder a Tomás. Y entonces le dice: dame tu mano, mete tu dedo en mi costado, mira mis manos. Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. El Señor le dice: porque me viste, creíste. Más bienaventurado es el que no ve y cree. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que su iglesia no se apague, que sus discípulos se mantengan con el fuego constante, que la iglesia cumpla con el propósito. Mire, el único contrapeso al pecado de esta sociedad se llama la iglesia de Jesucristo. Y específicamente la esperanza para Durango tiene que ser la MCI de Durango. Y usted hace parte de esta iglesia. Así que el llamado de Dios es a que se encienda, a que vuelva a creer, a que no se vaya para Emaús, sino que regrese al lugar de donde nunca debió haberse alejado. El enemigo siempre va a hablar, el enemigo siempre va a susurrar, se va a disfrazar de sentido común. Es que mira, mi trabajo me absorbe, yo quisiera estar, pero el tiempo no me da. Pero cuando uno lee 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo puede, que el amor no hace nada indebido, dice que el amor no es jactancioso. Así que no hay excusas para que usted se niegue a ser encendido del fuego del Espíritu Santo. Si Dios me amó a mí, Dios también ama a cada uno de ustedes, porque Dios solo tiene hijos y ustedes hacen parte de ese linaje. Son real sacerdocio. Si usted lo cree, diga amén. Y finalmente, 2 tipos de personas en este lugar: aquellas que necesitan conocer el fuego de Dios y aquellas que necesitan recuperarlo. Para aquellas que necesitan conocer el fuego de Dios, tengo esta palabra, Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Habla de ese fuego que refina, de ese fuego que purifica, de ese fuego que da visión y da propósito. Pero para aquellas personas que necesitan recuperar el fuego, también hay un texto, el mismo texto, la misma canción, el mismo lamento que usó el rey David cuando volvió atrás y se alejó de Dios. Salmo 51 verso 7 dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Se lo dice a una persona que se desvió, se lo dice a una persona que se apagó, se lo dice a una persona que permitió el pecado. David perdió los estándares, las disciplinas, los hábitos de un rey, y por eso cayó bajo en su moralidad. Y por eso él pide: purifícame con hisopo, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu firme dentro de ti, dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuelve la alegría de tu salvación y que un espíritu de obediencia me sostenga. Su enemigo número 1, el doble ánimo. Su enemigo número 2, la falta de comunión. Su enemigo número 3, las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque las circunstancias también hablan. ¿Usted sabía que Satanás es un predicador? Y que él habla y que su objetivo es hacer caer en tentación. ¿Ustedes sabían que Satanás le habló a Cristo y le ofreció los reinos de la tierra? Le dijo que las piedras se convirtieran en pan. Cuando Satanás habla, si uno no tiene el fuego, esa fiera lo va a atacar. Por eso yo les digo, lo que Dios pone en mi corazón para muchos líderes de esta iglesia es que se vuelvan a encender. Yo he visitado algunas iglesias en México y no voy a decir nombres. Y conozco a muchas iglesias desde hace 15 años. 3 años antes de vivir aquí, de venir a vivir a México, yo venía mucho a convenciones, a eventos, a seminarios. Y 15 años atrás veía algunas iglesias, no esta, otras iglesias, con un fuego, un liderazgo, un enfoque, unidad. Y las veía llenas del Espíritu Santo, motivados, hacían pescas, hacían conciertos, hacían actividades. Pero al regresar encontré que ya muchos no estaban, que se habían apagado, que se habían argumentado, que habían permitido el chisme, la queja, la murmuración, y Satanás riéndose de todas esas personas, porque cuando se van y vuelven atrás es muy difícil recuperar la senda. Por eso, si usted está aquí sentado, si ustedes, mujeres, están en este lugar, es porque Dios les está hablando de manera específica y personal. Vuélvanse a mí. Dejen que yo sople sobre ustedes, como soplé sobre el Espíritu Santo sobre los discípulos. Juan capítulo 20, el Señor va a soplar sobre esta congregación. Yo amo esta iglesia y la amo por la historia que tiene. Mi mejor amigo en México, el pastor Macaulay, con él teníamos conversaciones muy profundas. Otro gran amigo que tengo, el pastor Oscar, con ellos soñamos. Y qué hermoso sería que cuando en un momento dado el Señor nos permita encontrarnos con aquellos muertos en Cristo que resucitarán, podamos decir: pastor, aquí estamos, cumplimos con su legado, obedecimos la palabra y gracias por entregarnos esa antorcha. Yo quisiera que todos nosotros entendiéramos que nuestra vida es corta. Salomón dice que los años del hombre son 70 y entre los más robustos 80. Yo le aconsejo, deje de levantarse todos los días a salir a enfrentar el mundo desprovisto del respaldo y de la unción de Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí. Si yo pregunto aquí cuántos creen en Dios, todos me levantarían la mano. Pero la otra pregunta sería: si usted cree en Dios, ¿por qué no consulta a Dios? ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué no pide que sus decisiones estén sometidas a la palabra de Dios? Al contrario, somos cristianos, somos creyentes, pero no escuchamos la voz de Dios y tomamos decisiones como los caminantes de Emaús, salir corriendo, vámonos a Emaús, aquí en Jerusalén ya no pasó nada. Pero cuando Cristo se presenta y les dice: aguas, espérense, aquí estoy yo estoy cercano, entonces es ahí donde la revelación llega. Cristo les está hablando, vuélvanse a Él. Mire, o si no les disparan. Cristo está cercano. ¿Cuántos sienten que han sido leños apagados? Levanten su mano. ¿Me permitirían orar por ustedes? Colóquense de pie, por favor.
Y quisiera que aquí al frente pudieran venir Ana Ceci, Gerardo, Héctor y Maye, Ricardo y Dona, Francisco y Ruth, Ángel y Adri, David e Irisi, pastores Ascona Howard, Raúl y Ani, Manuel e Irma, Karina, Armando y Moni. Que vengan aquí adelante, por favor. A muchos de ustedes los conozco hace muchos años. Cuando Dios nos llamó al ministerio, y hablo de nosotros, ¿tú hace cuánto conoces del Señor? 10 años. Gerardo, 13 años. ¿Ustedes? 20 años. ¿Ustedes? ¿Tú, Ana Ceci? 22. ¿Ustedes? 8. 20, también los conozco hace mucho tiempo. Cuando venían, sus hijos estaban muy pequeñitos. No los he visto. Me imagino que ya están grandes. ¿Ustedes cuánto llevan en Cristo? 10 años. Y a este lo conocí también, un mocoso. Ya es todo un varón. ¿Saben por qué yo amo tanto a mi esposa? Porque ella, desde el primer día que conoció de Dios, nunca ha cambiado. Yo nunca he visto a mi esposa decir: no siento el fuego, no siento la unción. Yo le digo a ella la hormiga atómica, porque no es muy alta, pero tiene una capacidad de trabajo. ¿Cuánto hace que conocen, Héctor, ustedes del Señor? 20 años. Entonces la pregunta que yo les hago: ¿qué vamos a hacer para que esta iglesia tome más fuerza, más vigor? La respuesta no está en ellos, la respuesta está en ustedes. Porque como es el sacerdote, es el pueblo. Porque si las primicias son buenas, buena será la masa restante, lo dice la misma palabra. Entonces, la tarea que tenemos aquí es unirnos y no permitir que el desacuerdo los separe o los divida. Yo vengo a este evento que se llama como México no hay dos, pero México solo hay uno. Y la iglesia debe entender que sin unidad no va a haber poder. La división estanca. Marcos 3:25 dice: una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Hay desafíos, sí. De pronto hay decisiones que uno no entiende, sí. Pero quise que vinieran al frente para hablarles de algo, de una palabra que se llama autoridad. Diga conmigo: autoridad. Mire, la autoridad es el reflejo de unidad. Si la iglesia está unida, la iglesia tiene autoridad. Y hay 3 tipos de autoridad: la autoridad a la que yo me someto, la autoridad que yo ejerzo y la autoridad que comparto. Y una de las que más falla, porque hay muchas personas que les gusta mandar y que les gusta que la gente se someta. Otras personas tienen la capacidad de someterse a alguien, pero a mí lo que más me preocupa es entre ustedes. Porque si no hay acuerdo, no hay unidad, es complicado. Porque la misma Biblia dice que una casa dividida no puede prevalecer. Cristo, siempre que identificó algún brote de tristeza, de desacuerdo, intervino de manera inmediata. Lo hizo en Tomás, lo hizo con los caminantes de Emaús,
Lo hizo con Marta y María cuando su hermano Lázaro había muerto y ellas estaban reclamándole: Señor, ¿por qué te demoraste tanto tiempo? Y Jesús siempre estuvo ahí corrigiendo la situación. Pero hubo un caso donde los discípulos discutían entre sí de quién sería el mayor. Y Jesús, ¿qué les dijo? El que quiera ser el mayor, sea siervo de todos. Y en Juan capítulo 17, cuando Jesús ya iba a partir, levanta las manos al cielo y le dice al Señor: Padre, estas cosas las hice porque tú me enviaste. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, y que sean uno, como yo en ti y tú en mí. Que sean uno. ¿Cuál es el secreto de una iglesia que crece? La unidad. La iglesia debe cuidar el carácter. El carácter de la iglesia es la unidad, unida al servicio, unida a la santidad. Mis amados, tenemos mucho por trabajar y ya es tiempo de dejar de asumir la actitud de los caminantes de Emaús. Les hago una pregunta: ¿esos caminantes creían en Jesús? ¿Esperaban al Mesías? ¿Sí? ¿Y cuál fue el error de ellos? Las palabras, el desacuerdo. Dijeron que iba a venir un Mesías y hasta dijeron que había resucitado. Y Jesús les dijo: qué necios son ustedes, ¿por qué hablan de esa manera? Y cuando el fuego ardió, dejaron de ir a donde ellos pensaban que deberían ir y regresaron al lugar donde Dios quería que estuvieran. Ámense, respáldense. ¿Por qué estoy diciendo esto? No lo sé, ni me importa, la verdad. Pero si lo estoy diciendo, tómenlo con seriedad. El problema de esta iglesia no es la falta de recursos. El problema de esta iglesia no es la falta de capacidad. El problema de esta iglesia es autoridad. Hay un problema con la autoridad. O la de arriba, o la del lado, o mi manera de ejercerla. Pero si usted alinea, mire los personajes de la Biblia, ya no me quiero extender mucho. Josué vivió en autoridad. ¿Quién fue el líder de Josué? Moisés. Josué fue un motivador. Cuando los enviaron a la tierra prometida, ¿quién fue el que dijo: ¡Sas! Y es una tierra que fluye leche y miel, ¡vamos! ¿Quién lo dijo? Josué. Los demás no creyeron, pero ellos fueron fuente de inspiración y por eso prevalecieron. ¿Cuánta gente que estuvo aquí al frente, en el lugar donde ustedes están ocupando, estuvieron aquí y ya no están? Muchos. Y les aseguro que la mayoría de ellos se fueron a Emaús y no han encontrado todavía el propósito correcto ni el destino correcto. Cristo se le apareció a estas personas para decirles: aguas, no hablen así. Y les compartió el pan. Su corazón se encendió porque ellos mismos dicen: ardía mi corazón. Vuelvan a la oración. No estoy juzgando a nadie, pero tómenlo como una exhortación de amor de Dios. Vuélvanse a Dios. Aquí hay un equipo de trabajo que yo pido que lo respalden y lo respeten. La pastora Silvia, la pastora Jenny Howard, el pastor Gerardo. Tenemos a Josh y a Rebeca, que es un equipo de trabajo. Pero Jenny y Gerardo, ¿dónde está Gerardo? Es que es tan pequeño que no lo veo. Es ya el tiempo de que tomen las riendas y que impulsen el equipo y que les digan hacia dónde.
Yo estudié aviación y me hice piloto hace muchos años. Los pilotos tienen que tener claro hacia dónde van, tienen que tener una preparación y tienen que cuidar el rumbo, la altura, el combustible, el ambiente. Lo mismo este liderazgo. Y hoy el Señor les entrega una antorcha a ustedes dos, la pastora siempre la ha tenido, para que venga la creatividad, para que venga la estrategia. Lo que menos les debe preocupar es la estrategia. Cuando uno ama a Dios, Dios da la estrategia. La estrategia es secundaria, no es menos importante, pero lo más importante es que ustedes escuchen a Dios y amen a todas estas personas que están acá. ¿Cuántos estarían dispuestos a apoyar el trabajo de este equipo? Levanten su mano. Ahora, si yo me bajara de aquí, los invitara a comer y les preguntara a ustedes, no los voy a invitar, no se ilusionen. O sea, yo quisiera multiplicar los pesos, ¿no? Y los peces. Pero algunos me dirían lo que dirían algunos de mis propios discípulos en la iglesia si salieran a comer con el pastor César, ¿no? Pastor, es que la iglesia es linda y toda, pero pastor, mire, ¿no? Mire, pastor, yo amo yo nací en MSI. A mí la pastora Silvia me cambiaba el pañal, pero 1, 2, 3, 4, si se hiciera, si me escucharan, si me apoyaran, si me pusieran. Y ese es un concierto de nunca acabar. Un siervo sirve. Y para que el leño sea encendido, tiene que estar seco, tiene que estar muerto, muerto a la murmuración, muerto a la crítica, muerto al desacuerdo. Cuando uno está muerto, puede ser encendido. ¿Me ayudan a orar por ellos, por favor? Son los líderes que les tocó, ¿yo qué culpa tengo? Es lo que hay. Como me dice mi esposa. No, después les cuento eso. Ya son temas diferentes. Extiendan las manos hacia ellos. Vamos a orar primero por este liderazgo. Padre, bendigo a este equipo y te suplico, Señor, que hagas un milagro en cada corazón. Aquí hay personas que han prácticamente nacido en esta iglesia y por eso, Señor, tú preparaste este momento. Te atravesaste en el camino como lo hiciste con aquellos hombres y les dijiste: dejen las conversaciones necias. Eran siervos a tal punto que se encontraron con los apóstoles, no eran cualquier persona. Ahora le pido a la iglesia que tiene la mano extendida, oren por ellos, por sabiduría. Háganlo ahora, por unidad. Háganlo ahora. Ustedes supieran lo importante que es para uno como líder que oren por nosotros. Y si hay algún líder de Ana Ceci, de Héctor, que se acerque y ponga su mano ahí atrás donde ellos están y ore por ellos en representación del grupo. Cada líder con su discípulo. Discípulos de Ana Ceci, de Gerardo, de Héctor y May. Oren por ellos. Ay, qué lindo. Qué lindo eso. Qué belleza. Los niños, oren. Oren por sus líderes. Señor, guárdalos. Que vuelva a arder su corazón. Que vuelvan al propósito. Si ellos están bien, yo también, Señor, voy a estar bien. Llénalos del Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que hoy la gloria de Dios descienda a este lugar.
Que todo espíritu de división sea cortado ahora en el nombre de Jesús. Desacuerdos, conflictos. Es una plaga. Es una grieta que se tiene que cerrar. Es una plaga que se tiene que erradicar. Padre, en el nombre de Jesús, llena este lugar con tu gloria. Que vuelva, Señor, ese fuego, esa nueva unción. En los momentos más apremiantes de una iglesia o de una vida, es cuando el Señor Jesucristo se aparece y sopla. En el momento más apremiante de los discípulos, Juan capítulo 20, el Señor se apareció y sopló y les dijo lo mismo que siento decirles a ustedes: reciban el Espíritu Santo, recíbanlo y vuélvanse a encender. En el momento más apremiante, Dios se le apareció a los caminantes y les dijo: ¿no han escuchado las escrituras? ¿No han leído la promesa? Y lo mismo el Señor dice hoy: ¿se olvidaron de mis palabras? ¿Se olvidaron de aquellos textos que se convirtieron en una promesa y en una profecía para sus vidas? ¿No han leído en las escrituras? ¿Se han olvidado de que yo no soy hombre para mentir? Como se le apareció a Lázaro que estaba muerto y le dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. Y recuperó la vida. Es el mismo Cristo que está aquí. Y vamos a empezar a adorar por un momento, por favor. Adoremos al Señor. Levanten sus manos al cielo, toda la iglesia. Solo el coro, un coro. Lo puede hacer. Adore, adore, adore. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Aleluya. Bautízame, Señor. Bautízame con tu fuego. Digno, digno, digno. Bautízame con tu fuego. Santo. Santo, Santo, Santo Espíritu. Vamos a cantarlo con todo el corazón. Aleluya. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego. Algo está pasando en esta iglesia hoy. Santo, Santo, Santo Espíritu. No lo merecemos, Señor, pero tú estás aquí. No lo ganamos, pero tú estás aquí, Señor. No somos dignos, pero tú estás aquí. Bautízame con tu fuego. Si un padre malo sabe dar el Espíritu, Bautízame con tu fuego. ¿cuánto más? Santo, 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 Digno, digno, digno. Santo, Santo Espíritu. Sumérgete, sumérgete en la presencia de Dios. Oh, Señor. Bautízame con tu fuego. Recibe, recibe, recibe. Bautízame con tu fuego. Santo. Santo,
Bautízame con tu fuego, Santo, 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 Santo Espíritu. Recibe a Cristo. Una vez más. Bautízame con tu fuego. Digno tú, mi Dios. Bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Este último coro, levanta tu voz. Bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Permítame hacer esta oración. Hace muchos años estaba viviendo una situación personal muy complicada. Mi papá había sido asesinado. Él era como mi ejemplo. La empresa se vino a quiebra por la violencia. Perdí mi departamento, el banco lo remató. Y yo le dije: Señor, ¿qué más? Y levanté mis manos y le dije: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entendí que mi socorro viene del Señor, y Él me daba nuevas fuerzas. Yo no sé cuál sea la situación que ustedes estén viviendo, pero ambos, ustedes y yo, somos hijos del mismo Padre y creemos en el mismo Hijo, y hemos sido revestidos por el mismo Espíritu. Así que perseveren y la respuesta vendrá, y Dios les dará la sabiduría para crear las finanzas, y ustedes tendrán lugar, y sus hijos tendrán espacios y tendrán estacionamientos. Pero el crecimiento no es externo, sino es interno. Crezcan de adentro primero, y lo demás ustedes mismos se sorprenderán. Vendrán familias que bendecirán la iglesia, y Dios abrirá los cielos, y se constituirán en un milagro, no solamente para Durango, sino para todas las iglesias G12 a nivel nacional. Y muchos querrán aprender de cómo lo lograron, solo si se unen, creen y sirven. Padre, bendigo a cada uno de estos tus hijos, y que el amor de Dios, la sangre de Cristo y el poder del Espíritu los llenen, los envuelvan y los transformen. En el nombre de Jesús. Amén y amén.